Secundaria tercer grado. Español. Si buscas resultados distintos, conocer la importancia de realizar una investigación previa en fuentes de información confiables para resolver un problema de la comunidad. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa. En los próximos minutos repasaremos contenidos de la asignatura Español, tercer grado de secundaria. Quédense con nosotros. Les agradecemos el favor de su atención y les pedimos que vayan por papel y lápiz para que hagan anotaciones que deberán guardar en su carpeta de experiencias. En esta sesión abordaremos la importancia de investigar acerca de las causas de un problema para resolverlo. Recuerden que la solución de problemas ya la han efectuado en niveles anteriores y en otras asignaturas, por lo que ahora nos enfocaremos en la importancia de la información. Así que comencemos. ¿Alguna vez han querido mejorar un aspecto de su escuela o comunidad, pero no han sabido cómo? Para poder contribuir a la mejora de su comunidad, es necesario identificar el problema que quieren solucionar y a partir de eso, realizar una investigación que les permita conocer las causas que lo provocan. Así, gracias a la investigación realizada, podrían desarrollar un plan de acción mediante el cual solucionarían el problema que se plantearon en un principio. Acompáñenos a ver el siguiente video, titulado Nuestra participación cuenta, en el que se presenta la manera de elaborar un plan que solucione un problema identificado. Al celebrarse en 2007 20 años de la declaración de Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad, el representante de la UNESCO en México comentó que Xochimilco es un patrimonio excepcional. Sin embargo, esta declaración no ha bastado para detener el constante deterioro ambiental de la zona. Hace poco, un grupo de jóvenes decidió colaborar en la solución de un problema de su comunidad, por lo que emprendió diversas acciones para la recuperación de Xochimilco. Hola, ¿cómo están? Hoy revisaremos cuáles son los primeros pasos para identificar un problema en la escuela o en la comunidad y qué debemos tomar en cuenta para elaborar un plan de acción. Además, conoceremos la propuesta de un grupo de jóvenes que se organizaron con el fin de mejorar su entorno. Para buscar solución a un problema de la escuela o de la comunidad, lo primero es identificarlo, saber de qué se trata, dónde está y qué efectos puede provocar. Existen diversas formas para identificar qué problemas requieren de una solución más urgente y cuáles preocupan más a la gente. Se puede realizar un sondeo preguntando a cada persona y enlistar los problemas que mencionen. Después de identificar los problemas, todos los involucrados deberán discutir y negociar acuerdos para elegir el problema que quieren atender en primer lugar y definir las formas de solución. Algunas modalidades para decidir cuál es el problema que se atenderá primero pueden ser: el consenso, la votación, ya sea secreta o a mano alzada, y en último caso, el sorteo. En una situación compartida por los miembros de la comunidad, lo que sigue es ponerse de acuerdo en qué y cómo se llegará a la solución. Cuando está identificado y seleccionado el problema, el siguiente paso es recabar información para ayudarnos a comprender su origen y diseñar su plan de acción. Para realizar esta fase existen diversas maneras. Acompáñenme a conversar con un grupo de jóvenes que se organizó para llevar a cabo un proyecto de protección al patrimonio natural de Xochimilco. Estoy con Erika García, representante de Proyecto Sustentable, cuya labor fue reconocida con el Premio Nacional a Proyectos Juveniles 2008. Hola. Hola, gracias por tu invitación. ¿Quiénes participan en Proyecto Sustentable? Bueno, Proyecto Sustentable somos un grupo de jóvenes, la mayoría somos egresados de la UAM Xochimilco, tenemos entre 20 y 26 años de edad. Este proyecto surgió a partir de enero del año pasado y bueno, afortunadamente ha tenido mucho éxito y hemos tenido más miembros de diferentes instituciones como han sido la UNAM, la UAM y también tenemos miembros de secundarias y otras organizaciones no gubernamentales que se encargan al cuidado del medio ambiente.
¿Por qué eligieron crear un proyecto para cuidar el ambiente en Xochimilco y no otro como el cuidado de la salud o la educación, por ejemplo? Bueno, como tú sabes, México es una de las ciudades, la Ciudad de México es de las más contaminadas, entonces decidimos hacer algo en cuestión ambiental. Cada vez se notan más los impactos que ha tenido el cambio climático, la contaminación del agua, la deforestación, entonces decidimos enfocarnos a hacer un proyecto para jóvenes. Escogimos Xochimilco porque es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad y bueno, desgraciadamente tiene 2 amonestaciones por parte de la UNESCO debido a la contaminación que tienen sus canales. Fue una de las razones por las cuales decidimos enfocarnos a este lugar. ¿Cómo reunieron la información que necesitaban? Bueno, fueron por medio de diferentes, fue de primera mano, que fueron entrevistas a la gente de aquí de Xochimilco, platicamos con ellos cuáles era lo que más le preocupaba de su comunidad y bueno, nos dijeron que era la cuestión de la basura, entonces decidimos enfocarnos a la cuestión de la basura. Cada lunes sacan 9 toneladas de PET aproximadamente, nos comentaba en la delegación, entonces es uno de los principales problemas que tienen aquí. También fuimos a hacer entrevistas a otros lugares con expertos que se dedican a la cuestión ambiental en Xochimilco, fuimos a bibliotecas, hemerotecas para conocer más sobre esto. ¿Y a quién acudieron? Bueno, vimos que el Instituto Mexicano de la Juventud lanzó una convocatoria a proyectos juveniles. El objetivo de esta convocatoria era que los jóvenes entre 12 y 29 años participaran. Vimos que había la convocatoria tenía una de las ramas que era medio ambiente, entonces decidimos participar en esa y afortunadamente resultamos ganadores. Después acudimos como segunda instancia a la delegación Xochimilco en cuestión de medio ambiente para que nos apoyara, porque pues, obviamente el presupuesto que nos dio el instituto no alcanzaba para todas las actividades que queríamos llevar a cabo. Acudimos a la UAM Xochimilco en cuestión de docentes para que nos hicieran favor de asesorarnos más y apoyarnos en estas etapas. Cuando sabemos más sobre un problema de la escuela o de la comunidad, es posible que se nos ocurra más de una solución, pero ¿cómo elegir la mejor? ¿Cómo nos organizamos para participar en la solución del problema que deseamos resolver? ¿A quién podemos solicitarle apoyo? A través de un plan de acción se definen las acciones y tareas a realizar. Quiénes son los responsables, el calendario de actividades, así como los recursos. Los aspectos a considerar en el diseño de un plan de acción son: definir un objetivo o meta clara, que permite enfocar las acciones y establecer la base para evaluar los avances. Establecer las acciones que se van a realizar, es decir, las actividades y tareas necesarias para llegar directamente al objetivo, sin rodeos, en el menor número de pasos. Asignar tiempo para realizar las acciones y definir cada una. Considerar la realización de actividades simultáneas siempre dirigidas al logro de los objetivos del plan de acción. Definir quién o quiénes serán los responsables de cada acción, qué deben obtener y cuándo informarán sobre los resultados. El plan de acción puede ajustarse o modificarse dependiendo de los resultados que se van obteniendo. Erika, ¿cómo decidieron qué hacer? Bueno, nos juntamos todos estábamos preocupados por qué hacer algo, principalmente te digo que somos de la UAM Xochimilco y pues nos queda muy cerca, entonces decimos vamos a hacer algo por Xochimilco y te digo que lo que nos motivó fue la cuestión de que pues, hay mucha basura y que los jóvenes no estaban informados, por eso decidimos hacer diferentes actividades para sensibilizar a los jóvenes sobre esta problemática. Lo que decidimos hacer fue primero platicar con la gente de la comunidad, que nos dijeran cuál era su experiencia, por qué creen que los proyectos anteriores no habían funcionado, para con base a eso ver cuáles fueron los errores. Después hicimos pláticas en secundarias y preparatorias de Xochimilco para informarles a los jóvenes la problemática que estábamos llevando a cabo y bueno, y ellos que son los que viven aquí, pues que nos platicaran más sobre esto. Después decidimos hacer una reforestación con árboles nativos de aquí de Xochimilco y decirle a la gente cuál es la importancia de solamente sembrar esos árboles, porque si metemos otra especie puede haber plagas o otro tipo de enfermedades. Después decidimos llevar a cabo un foro ecológico donde nos apoyaron más de 30 organizaciones ambientalistas. Estuvieron dando conferencias, no solamente investigadores de la UNAM, sino de la UAM, de organizaciones de otros países que nos hicieron favor también de apoyarnos. Y finalmente llevamos a cabo la recolecta de PET.
nos juntamos con, con la delegación, nos prestaron las lanchas y empezamos a hacer una limpieza para sensibilizar a los jóvenes de cuánta basura tienen nuestros canales y así pues que vean que las consecuencias que tienen, ¿no? Tirar todo eso a la basura. ¿A quiénes solicitaron recursos y apoyos? Bueno, principalmente fue del Instituto Mexicano de la Juventud, que nos dio pues, la mayoría del monto que fue del premio. Después pedimos ayuda a la Delegación Xochimilco, quienes nos apoyaron con la cuestión de los árboles, las herramientas y el apoyo para las trajineras y los tours, porque estuvimos difundiendo por medio de las trajineras también. ¿Qué respuesta recibieron? Afortunadamente todos nos dijeron que sí, nadie nos dijo que no podía, y no solamente nos apoyaron ellos, sino nos apoyó la UAM con difusión, nos apoyó diferentes organizaciones con apoyo, se puede decir, social, y también nos apoyaron con cuestión de difusión. ¿Hicieron alguna campaña de información a la comunidad? Sí, afortunadamente nos invitaron a algunos programas de televisión y en algunos programas de radio, todos estos de la Secretaría de Educación Pública o de la Secretaría de Cultura. Todos ellos nos apoyaron, también nos apoyaron las organizaciones no gubernamentales con aparecer nuestro cartel de difusión en sus páginas. La delegación nos imprimió unos carteles que los difundió en la delegación. También fuimos por medio de hicimos una botarga de ajolote, que es el símbolo de aquí de Xochimilco, y anduvimos todos los fines de semana difundiendo cuál era la problemática, invitando a los jóvenes a que vinieran aquí con nosotros para que conocieran cuáles eran los problemas y qué hacer, no solamente conocerlos, sino llevar a cabo ciertas acciones. Y bueno, finalmente hicimos difusión en la universidad donde todos somos egresados. Muchas gracias, Erika. Gracias a ti. Para proponer la solución a un problema hay que organizarse muy bien. La experiencia de Proyecto Sustentable es un ejemplo real de la capacidad que tenemos los jóvenes de participar en el mejoramiento de nuestro entorno. ¿Vale la pena, no lo creen? Nuestra participación cuenta, no lo olviden. Como acabamos de ver, es necesario llegar a los acuerdos pertinentes con el equipo en el que se va a trabajar para una toma de decisiones adecuada. Asimismo, es importante llevar a cabo una investigación previa para planear las acciones que se van a efectuar y de esta manera elaborar un proyecto que dé solución al problema identificado. ¿Les gustaría recuperar los pasos que se deben seguir para crear estrategias de solución en un plan de trabajo sistemático? Una manera de desarrollar ideas en acciones bien planeadas es partir de objetivos específicos que se estructurarán a través de un proceso de solución. Les sugerimos identificar las 2 etapas presentadas en el video relacionadas a la búsqueda de información como factor integrador del proyecto. En el video que veremos a continuación, titulado ¿Cómo armar un proyecto?, les presentaremos de forma estructurada los pasos en que consiste esta estrategia. ¿Alguna vez te han pedido entregar un proyecto y no sabes por dónde empezar? Conoce algunos pasos que necesitas considerar para crearlo. Un proyecto reúne ideas, planes, objetivos y acciones que debes desarrollar para tratar un tema en específico. Para hacer uno, sigue estos pasos. 1. Identifica una necesidad o tema sobre el que tratará tu proyecto. Entre más específica sea tu idea, es mejor. Por ejemplo, enseñar a crear una app. 2. Establece el objetivo de tu proyecto. Procura que sea específico, alcanzable, medible y realista. Por ejemplo, realiza un video para explicar cómo se realiza una app. 3. Haz una investigación. Retoma tu objetivo principal para buscar toda la información relacionada con el tema. Usa buscadores de internet, bibliotecas o pregunta a maestros y compañeros. 4. Crea un método para trabajar. Planifica los temas y la realización de los objetivos que te has propuesto. Puedes incluir el nombre de las fuentes investigadas y qué es lo que te interesa de cada una de ellas, cómo las relacionarás y por dónde empezarás. 5. Planifica tus actividades. Puedes crear un calendario por semanas o meses, donde definas el tema u objetivo a trabajar, así como el tiempo que estimas que te llevará a resolverlo. Esto te permitirá avanzar de manera ordenada y terminar a tiempo tu proyecto. 6. Evalúa constantemente tus avances. Cada cierto tiempo da seguimiento al progreso de tu proyecto. De esta manera te asegurarás de que no falte nada. Toma en cuenta estos pasos para tus proyectos escolares, compártelo con tus compañeros y prepárate para obtener los mejores resultados.
saben qué pasos se deben seguir para efectuar un proyecto, se estarán preguntando sobre otro de los puntos relevantes al momento de elaborar la investigación. Creo que te refieres a cómo saber qué información dentro de los buscadores de Internet tiene veracidad y es de calidad, y cuál está apoyada solo en supuestos. Sí, porque cuando empleamos Internet para buscar determinada información que sirva para la elaboración de nuestros proyectos, corremos el riesgo de recopilar datos falsos. Es por eso que se deben utilizar estrategias que permitan reconocer la veracidad de la información revisada. En el siguiente video presentamos algunas acciones que se pueden realizar para conocer la calidad de la información que se recopila. Pongan mucha atención. Los trabajos, tareas, proyectos o presentaciones que escribes a partir de la información que está en Internet puede contener datos que no son confiables. Esto se debe a que no toda la información que encuentras en línea es verdadera, ya que en la web cualquier persona puede publicar textos, videos o imágenes que, lejos de presentar un análisis válido, solo expresan una opinión o creencia sobre un tema. Para evitar que te suceda esto, a continuación encontrarás una serie de preguntas que te ayudarán a evaluar si la información que encontraste es confiable y segura. 1. ¿Esta página de Internet proporciona la información que necesito para mi tema? 2. ¿Pertenece este sitio a una institución académica reconocida? 3. ¿Cuál es el propósito de esta página web? 4. ¿Quién es el autor de la información y cuál es su nivel de experiencia en el tema? 5. ¿Cuál es la bibliografía o referencias que aparecen en la página web y que respaldan la información? 6. ¿Existen posturas similares u opuestas al contenido que encontré? 7. ¿Cómo se relacionan las ideas del autor a mis propias preguntas e interpretaciones? Pruébate y responde a estas preguntas antes de usar la información que está en Internet. Así, te asegurarás de que tu trabajo, proyecto o texto estará sustentado en fuentes confiables. El conocimiento de las fuentes que editan la información es importante para saber si lo que se está revisando es un hecho sustentado en un estudio serio o solamente es la interpretación personal de quien lo publica. La estrategia que propone el video anterior permite elegir información confiable. ¿Qué otro apoyo ayudaría para organizar la información que se recopile en una investigación de diversos libros, revistas o por Internet? Ese otro instrumento que permitiría organizar la información recabada en una investigación son las fichas. ¿Lo recuerdan? Las fichas tienen la función de ayudarnos a ordenar la información que obtenemos de diferentes fuentes. El siguiente video presenta de una manera sencilla la elaboración de estas fichas técnicas, como un apoyo para organizar la información que se consulta. Acompáñanos a verlo. ¿Alguna vez has sentido que por más que pasas horas estudiando, al final sientes que no logras obtener el mejor resultado? No te preocupes, en este video conocerás un recurso muy eficaz para aprender: las fichas técnicas. A través de ellas podrás organizar tus ideas, identificar conceptos clave y crear una estrategia de aprendizaje que se adapte a tus necesidades. Para utilizar las fichas técnicas, considera los siguientes pasos. 1. Nombre del tema. Coloca en la ficha inicial el nombre del tema o materia que vas a estudiar. Esto te ayudará a organizar tus fichas cuando quieras repasar el contenido. 2. Autores y títulos. Anota el nombre de los autores, los títulos de los libros que consultaste o de los sitios de Internet donde encontraste la información. Esto te permitirá consultar nuevamente el contenido más destacado de los temas. 3. Conceptos. Haz una lista de los conceptos más destacados. Puedes organizarlos por autor, libro o sitio web, que en conjunto te proporcionarán una idea más amplia del contenido que estás estudiando. 4. Ideas clave o preguntas. Anota las dudas o ideas que surjan. Al final de cada nota señala la página y número de párrafo, o si es un sitio web, coloca el nombre de la página y las palabras clave. Así podrás regresar al final del estudio y reforzar el contenido o resolver interrogantes. 5. Conclusiones. Al finalizar tu estudio, anota una pequeña conclusión sobre qué aprendiste y cuál es la relevancia que identificas a partir del tema estudiado. Organizar la información con fichas te ayudará a reforzar los temas o materias de estudio.
Así que no tendrás que consultar o buscar todo el contenido, sino solo las partes que son importantes. Esto reducirá tus tiempos de estudio y te ayudará a aprender de forma más fácil y segura. Pruébate y comienza a explorar nuevas formas de estudiar. La información que se organiza en fichas es un apoyo para la estrategia del proyecto, ya que permite revisar de manera directa la información recopilada. ¿Podrían hacer uso de estas fichas siguiendo los pasos presentados en el video? Ahora que ya tienen las herramientas suficientes para aplicar diversas acciones que se apoyen en información fundamentada por autores confiables, pueden difundir información sobre una problemática específica que se viva en su comunidad. Para llevarlo a cabo, tomen nota y respondan los siguientes cuestionamientos que les servirán de guía. ¿Qué problemas han identificado en su comunidad o en su hogar? ¿Qué información y fuentes consideran necesarias para buscar soluciones al problema que identificaron? ¿Cómo evaluarían la calidad de la información que han recopilado? ¿Qué información trabajarían en sus fichas técnicas? Partiendo de la información, ¿cómo organizarían las acciones que les podrían ser útiles para atender el problema que identificaron? Pueden utilizar sus libros de texto y en caso de usar internet, recuerden considerar el autor y la institución que edita la información. Los invitamos a que compartan con familiares y amigos la información que recaben sobre el problema identificado y escuchen sus opiniones. No olviden incorporar sus trabajos en su carpeta de experiencias para que puedan mostrárselos a su maestra o maestro cuando regresen a la escuela. Si quieren profundizar en el tema de esta sesión, les recomendamos leer Historias del Agua en el Valle de México, que forma parte de la serie de libros del Rincón. Gracias por su atención. Continúen con la programación de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Secundaria tercer grado. Matemáticas. ¿Cómo varían los datos? Presentar mediante ejemplos y aplicaciones cada una de las medidas de dispersión y su uso para la interpretación del comportamiento de los datos. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Damos inicio a una nueva aventura por el conocimiento y la preparación de las y los estudiantes de matemáticas tercer grado de secundaria. ¡Claro que sí! Es tiempo de arrancar una emisión más de Aprende en Casa, la programación de la Secretaría de Educación Pública para estudiar a distancia durante la contingencia. Estas transmisiones tienen la finalidad de seguir desarrollando conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas del grado que están cursando para que mantengan el ritmo de aprendizaje. Antes de iniciar, tengan a la mano cuaderno u hojas y lápiz para anotar las ideas principales que detecten, comentarios y las dudas que les puedan surgir. Todo es importante. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Sabemos que han sido muy pacientes y sobre todo que han impulsado el trabajo colaborativo, lo que seguramente ha permitido a sus familias y amistades una estadía más llevadera para cumplir con la sana distancia, por lo que les invitamos a mantener esa actitud positiva. En esta ocasión hablaremos del comportamiento de los datos,
es decir, cómo se distribuyen y qué tan diferentes son entre ellos. En otro momento, ustedes ya revisaron cómo ordenar los datos para obtener sus medidas de tendencia central, es decir, su media, moda y mediana. Ahora, además de ordenarlos, verán cómo varían mediante sus medidas de dispersión, qué son y cómo se calculan estas últimas. Lo aprenderán enseguida con el apoyo de este material. Lo que vamos a hacer en este video es ver de qué manera podemos ahora medir qué tan dispersos están los datos. Veamos esto. Supongamos que tenemos el siguiente conjunto de datos. Menos 10, 0, 10, 20 y 30. Ese es un conjunto de datos. También tenemos otro conjunto de datos. 8, 9, 10, 11 y 12. Para empezar, calculemos la media aritmética para ambos conjuntos de datos. Calculemos entonces la media. Y conforme avances en tus cursos de estadística, vas a entender la diferencia entre la media de una población y la media de una muestra. Estamos suponiendo que estos datos corresponden a una población y que estos datos también corresponden a una población. Así es que lo que vamos a calcular son medias de población. Calcularemos directamente los parámetros de la población. Estamos tomando en cuenta todos los datos de esa población. En ocasiones vas a calcular estadísticos a partir de muestras para estimar parámetros de la población. Por lo pronto no nos preocupemos de eso. Lo quería dejar en claro para aquellos que van a profundizar en el estudio de la estadística. Ahora, la media poblacional, la media aritmética de este conjunto de datos es menos 10 más 0 más 10 más 20 más 30 dividido entre 5. ¿Y esto cuánto nos da? Este menos 10 se cancela con este 10, nos queda 20 más 30 igual a 50 sobre 5, esto es igual a 10. Y para este otro conjunto de datos, la media es 8 más 9 más 10 más 11 más 12, todo eso dividido sobre 5. Hagamos la suma de la siguiente manera. Sumamos este 8 más 12, 20, 9 más 11, otros 20, 20 más 20, 40, más 10 son 50 sobre 5. Esto es igual a 50 sobre 5, que es igual a 10. Así es que las dos medias de la muestra, las dos medias poblacionales son iguales a 10. Bueno, si no te quieres preocupar de si son de población o de muestra, podemos decir que en ambos casos las medias aritméticas son iguales a 10. Si sumas estos números y los divides entre 5, y si sumas estos números y los divides entre 5, en ambos casos obtienes 10. Pero claramente estos dos conjuntos de datos son distintos. Con tan solo ver estos números podrías pensar que los dos conjuntos son iguales. Al observar los dos conjuntos de datos, hay algo que llama la atención. Todos estos números están muy cerca de 10. El mayor de ellos está tan solo a 2 unidades de 10. 12 está a 2 unidades de 10. En cambio, al ver estos números, están bastante alejados de 10. Los más cercanos a 10 están a 10 unidades y los más alejados están a 20 unidades. Este conjunto de datos está más disperso. Estos números de aquí están más alejados de su media que estos números de aquí de su media. Veamos ahora cómo podemos medir esta dispersión, o qué tan lejos se encuentran en promedio un conjunto de datos con respecto a su media. Una manera de calcular esto, digamos, la manera más simple, es el rango, y no es un valor que se usa comúnmente, pero es una manera muy simple de evaluar dispersión, simplemente calculando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Así es que, para este conjunto es 30, que es el máximo, menos el valor mínimo, menos 10. Esto es igual a 40, es decir, para este conjunto de datos el rango, la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, es igual a 40. Para este otro conjunto de datos el rango es el máximo 12 menos el mínimo 8, lo cual es igual a 4. En este caso, el rango es una buena medida de dispersión. Cuando calculamos la media, vimos que para ambos conjuntos de datos esta era igual a 10. Sin embargo, para este conjunto de datos encontramos un rango mucho mayor, indicándonos que son datos más dispersos. Sin embargo, en general, el rango no es una buena medida de dispersión. Pudiera ser que tuviéramos dos conjuntos de datos con el mismo rango y sin embargo la distribución de los valores, la variación que tienen los valores con respecto a la media, ser totalmente distinta. Ahora,
La medida más usada para dispersión es la varianza. De hecho, en realidad la más usada es la desviación estándar. Aquí vamos a hablar de la desviación estándar, que está íntimamente relacionada con la varianza. El símbolo para la varianza, y de nueva cuenta estamos suponiendo que estos son datos de una población. Son todos los datos que están en la población, no es una muestra, no es un subconjunto de la población. Entonces, el símbolo para la varianza de la población es esta letra sigma elevada al cuadrado. Sigma al cuadrado representa la varianza de la población. Y veremos que la sigma sin el cuadrado representa la desviación estándar. Hay una razón para ello, pero en fin, la definición de la varianza es la siguiente. Vamos a tomar cada uno de nuestros datos y a ese valor le vamos a restar la media. Vamos a elevar al cuadrado esa diferencia y vamos a tomar el promedio de esas diferencias. Recordemos que para este conjunto de datos la media es de 10. Iniciamos el cálculo con este valor de menos 10. Déjame bajar un poquito mi pantalla para hacerlo aquí abajo. Así es que el primer valor es menos 10 menos la media, menos 10 elevado al cuadrado. Este es el primer valor de menos 10 y le estoy restando la media de 10. Lo elevo al cuadrado y le voy a sumar el siguiente valor, que es 0 menos 10. Aquí está la media de 10, aquí está la media de 10 que tenemos, elevado al cuadrado, más 10 menos 10 elevado al cuadrado, es este 10 que tenemos aquí, más el siguiente valor, que es 20 menos 10 elevado al cuadrado, y finalmente más 30 menos 10 elevado al cuadrado. Estos que acabamos de escribir aquí son los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media. Esta que tenemos aquí es la media. Esta es la media. Estoy encontrando la diferencia entre cada dato y la media, elevando al cuadrado cada diferencia, sumándolos, para obtener entonces el promedio de las diferencias elevadas al cuadrado. Dicho así suena complicado, pero lo único que he hecho es tomar cada uno de los datos, sacar su diferencia con respecto a la media, elevar al cuadrado, y voy a sacar el promedio dividiendo entre 1, 2, 3, 4, 5, dividiendo entre 5. ¿Y esto a qué es igual? Bien, tenemos aquí menos 10 es menos 20, elevado al cuadrado sería 400, más 0 menos 10 elevado al cuadrado, más 100, más 10 menos 10 es 0, 0 elevado al cuadrado es 0, más 20 menos 10 es 10 elevado al cuadrado es 100, más 30 menos 10, 20 elevado al cuadrado, 400. Todo eso dividido entre 5. ¿Y esto cuánto nos da? 400 más 100 son 500, más otros 500, esto es igual a 1000, sobre 5, y esto es igual a 200. Así es que para este conjunto de datos, la varianza es igual a 200. Esta es nuestra medida de dispersión. Comparemos ahora este valor con la varianza de este otro conjunto de datos. Que aparentemente está menos disperso. Voy a hacerlo por acá. Ups, ahí se me acabó el espacio. Mejor voy a irme hacia arriba. Aquí tenemos, sí, un poco más de espacio. Voy a calcular entonces la varianza de este conjunto de datos. Recordemos que la media es igual a 10. La varianza es entonces, igual a 8 menos 10 elevado al cuadrado, más 9 menos 10 elevado al cuadrado, más 10 menos 10 elevado al cuadrado, más 11 menos 10, me voy a subir un poco, más 11 menos 10 elevado al cuadrado, más 12 menos 10 elevado al cuadrado. Todo eso lo voy a dividir entre 5, que es el número de diferencias al cuadrado que tenemos. 5. Voy a calcular entonces la varianza. Esto es igual a 8 menos 10 menos 2 elevado al cuadrado 4, más 9 menos 10 menos 1 elevado al cuadrado 1, más 10 menos 10 elevado al cuadrado 0, más 11 menos 10, 1 elevado al cuadrado 1, más 12 menos 10 es 2 elevado al cuadrado 4. Todo eso dividido entre 5. ¿Y esto cuánto nos da? Aquí tenemos 4 más 1, 5, más 5, 10, sobre 5. Esto es igual a 2. Así es que la varianza aquí, déjame checar si hice bien los cálculos. Sí, efectivamente está bien calculado. La varianza para este conjunto de datos menos disperso, la varianza es igual, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, la varianza es igual a 2.
Y esto nos confirma que efectivamente este conjunto de datos es menos disperso que este otro conjunto de datos. Ahora, el problema con la varianza es, tenemos los datos, tomamos las diferencias de estos datos con respecto a la media, las elevamos al cuadrado y las sumamos, y esto nos da un número que es un tanto arbitrario. Pues si estamos tratando con magnitudes físicas, digamos que por ejemplo estas son distancias, estos serían por ejemplo menos 10 metros, 0 metros, 10 metros, acá tendríamos 8 metros, y cuando elevas al cuadrado obtendrías unidades extrañísimas como metros cuadrados, unidades que no hacen sentido. Es por eso que generalmente se prefiere, en vez de usar la varianza como medida de dispersión, usar la desviación estándar. La desviación estándar, la cual se define simplemente como la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de sigma cuadrada. Y el símbolo para la desviación estándar es simplemente sigma. Ahora que ya hemos calculado la varianza para los dos conjuntos de datos, es muy fácil calcular la desviación estándar. La desviación estándar del primer conjunto de datos va a ser igual, sigma va a ser igual a la raíz de 200, que es igual a la raíz de 2 por 100, que es igual a 10 raíz de 2. Ahora, para el segundo conjunto de datos, la varianza la calculamos igual, sacamos la raíz cuadrada la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar para el segundo conjunto de datos es igual a la raíz de 2. Y aquí vemos que la desviación estándar del segundo conjunto de datos es la décima parte de la desviación estándar del primer conjunto de datos. Este es 10 raíz de 2 y este es simplemente raíz de 2. Así es que esto es 10 veces la desviación estándar. 10 veces la desviación estándar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa que la desviación estándar del primer conjunto de datos equivale a 10 veces la desviación estándar del segundo conjunto de datos? Recordemos cómo calculamos la varianza. Para cada dato calculamos qué tan lejos estaba de la media, lo elevamos al cuadrado y tomamos el promedio de esos valores. Luego sacamos raíz cuadrada para tener unidades aceptables y concluimos que el primer conjunto de datos tiene 10 veces la desviación estándar del segundo conjunto de datos. Veamos ahora los dos conjuntos de datos. Hemos encontrado que este conjunto de datos tiene 10 veces la desviación estándar. Lo cual hace sentido intuitivamente. Ambos tienen una media de 10, pero aquí el 9 está a 1 de distancia del 10 y aquí está el 0 a 10 de distancia del 10. 8 está solo a 2, mientras que menos 10 está a 20. Comparativamente, cada uno de los datos está 10 veces más lejos de la media. Vemos entonces que la desviación estándar tiene un significado más claro de que tanto en promedio se alejan los datos con respecto a la media. En fin, espero que esto te sea útil. Gracias al video que acaban de observar, ahora saben qué son y cómo usar el rango, varianza y desviación estándar. A continuación, revisen en qué se diferencian. ¡Corren video! Javier registra en una tabla los puntos de sus dos equipos favoritos de básquetbol en los últimos 10 juegos. Él quiere saber qué equipo ha tenido un torneo más estable. Para ello hay que realizar el análisis de la dispersión de este conjunto de datos, es decir, qué tan alejados están los datos entre sí. El primer valor para medirla es el rango, que es el intervalo entre el valor mínimo y máximo, y se calcula al realizar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Una vez identificados estos valores, el rango del equipo 1 es de 102 menos 60, que es igual a 42, y el rango del equipo 2 es de 102 menos 60, obteniendo el mismo resultado de 42. Aunque ambos equipos tienen el mismo valor de su rango y los mismos valores máximo y mínimo, de la tabla se ve que los puntos obtenidos en los últimos 10 partidos no son los mismos. El rango muestra el tamaño del intervalo en el que se encuentran los datos, que en estos casos es de 42 unidades. Sin embargo, no muestra qué tan separados están los datos entre sí, ya que su cálculo solo requiere de los valores extremos de un conjunto ordenado de datos.
Cabe destacar que si dos conjuntos de números tienen el mismo rango, no necesariamente coinciden con sus valores máximo y mínimo. En este ejemplo, si un equipo hubiera obtenido 110 puntos como máximo y 68 puntos como mínimo, su rango también sería de 42. A pesar de sus limitaciones, el rango es una medida de dispersión y ayuda a saber qué tan separados están el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto. Sin embargo, se necesita otra medida que ayude a determinar la dispersión de los datos y es la desviación media, que es el promedio de la distancia de cada valor a la media de los datos. Para ello se calcula el promedio de puntos de cada equipo. Para el equipo 1 hay que sumar el valor de todos sus datos, dando como resultado 829 puntos, y este valor se divide entre el número de datos que son 10, dando como resultado 82.9 puntos, que es el valor promedio del equipo número 1. Se repite este procedimiento para el equipo 2. Un tip para hacer el cálculo de la desviación media sin equivocarse es realizar una tabla para cada equipo, donde tenga el valor de los puntos del equipo etiquetados como X y el valor absoluto de la diferencia de cada dato con el valor de su media, que en este caso es de 82.9. Es importante recordar que el resultado de un valor absoluto solo da valores positivos, pues aunque la diferencia entre dos valores sea negativa, solo se toma el valor de su magnitud. Después se realiza la operación para cada valor con su media, para luego dividir a todos estos términos entre la cantidad de datos. Donde en el numerador se obtiene 147 y al dividirlo entre 10 se ha calculado el valor de la desviación media para el equipo 1, que es de 14.7 puntos. Ahora se realiza una tabla semejante para el equipo 2 y se calcula la suma de los datos de la segunda columna, dando como resultado 110 puntos. Este número se divide entre el total de datos, que es 10, y se obtiene 11 puntos, que es el valor de la desviación media del equipo 2. Se observa que el valor de la desviación media del equipo 2 es menor que la del equipo 1. Quiere decir que la distancia promedio que tienen los datos con respecto al valor de su media aritmética es más pequeña. Por lo tanto, están menos dispersos los datos. Con este nuevo valor de dispersión se conoce el comportamiento de los datos obtenidos en el intervalo de 42 unidades dada por el rango. Con estos 4 valores ya se sabe la dispersión de los valores máximo y mínimo, y entre los valores respecto a un punto fijo que es la media aritmética. Entonces, aunque los equipos favoritos de Javier tienen el mismo rango, como la desviación media del equipo 2 es menor, se puede concluir que este equipo ha tenido un torneo más estable. ¿Aprendieron el significado de rango, varianza y desviación estándar y sus diferencias? Seguro que sí, por lo que ahora es momento de que ustedes en sus hogares realicen la siguiente actividad sobre medidas de dispersión. Ordenen las edades de sus amigas y amigos y obtengan el rango, varianza y desviación estándar. Pueden hacer lo mismo, pero con sus estaturas y con sus calificaciones de la asignatura de matemáticas. Como en cada sesión, integren los resultados en su carpeta de experiencias. De esta manera, podrán mostrar sus anotaciones a su docente cuando retornen a clases. Con la finalidad de reforzar lo aprendido, les recomendamos el libro Estadística Paso a Paso de Howard B. Christensen, que contiene varios ejemplos de medidas de dispersión. Hemos llegado al final de este programa, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar en el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado que están cursando. ¡Hasta pronto! Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. El voto y la representación ciudadana. Reconocer que la democracia en México no es real sin elecciones libres.
alumnos, les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Estamos en una sesión de formación cívica y ética para tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, es importante que tengan a la mano hojas y lápiz para anotar las ideas y preguntas que puedan surgir. Al final de cada emisión, podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Estas transmisiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico una vez que termine la contingencia. Pronto verán que cuando retornen a sus escuelas y a las actividades cotidianas, todo lo vivido va a ser parte de las nuevas experiencias que les ayudarán a entender y practicar las formas de convivencia que serán renovadas. Así es, y esto tiene que ver con el asunto que revisaremos en esta ocasión, porque en la democracia participativa hay muchas alternativas para que las personas tomemos decisiones que fortalecen la vida pública y comunitaria. Por eso les proponemos revisar un tema que nos interesa a todas y a todos: el voto y la representación ciudadana. Es decir, las razones de la siguiente frase que es común escuchar: sin elecciones libres no podemos hablar de una verdadera democracia. Quienes actualmente representan a los ciudadanos fueron elegidos por decisión de una mayoría, a través de la participación ciudadana en las elecciones. Vamos a comenzar con estas dos reflexiones, que pueden ir contestando a lo largo del programa. No olviden agregar sus respuestas a la carpeta de experiencias. ¿Consideran que las elecciones y la participación ciudadana son acciones importantes para nuestro país? ¿Qué situaciones conocen en la vida pública del país que requieren de la participación de toda la ciudadanía? En el siguiente video se analiza esta situación. Pongan mucha atención. Una vez que está listo el registro oficial de los candidatos, se da inicio a la campaña. Es importante definir cuánto tiempo durará. En esta etapa se realizan los preparativos para la contienda electoral. Los candidatos en busca del voto difunden sus propuestas a través de los medios, eventos, carteles, discursos y debates públicos, con lo que esperan ganarse la confianza de sus compañeros. ¿Listos para debatir sus propuestas? Tengan presente que aunque los partidos son los que trabajan directamente en la campaña, todos deben participar en ella. Conocer las propuestas, analizar sus semejanzas y diferencias, y decidir cuál de estas conviene más para emitir un voto muy bien pensado y fundamentado. Llegó el momento de la elección. Para esta etapa se arma la urna y se imprimen las boletas para la votación. Estas tareas corresponden a los funcionarios de casilla, quienes atenderán a los alumnos que acudan a votar. Podrá estar presente un representante por partido y algún invitado que participe como observador. Terminada de la votación, se procederá a contar el número de votos depositados en la urna. El resultado debe corresponder al número total de boletas entregadas. Cuando ya estén listos para empezar, con las papeletas impresas, las urnas armadas y sus funcionarios seleccionados, den inicio al conteo. ¡Suerte para los contendientes! Nos vemos en la etapa final. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Adolescentes, morales. En una sociedad democrática, los ciudadanos eligen a sus representantes por medio del voto. Para platicarnos del tema, nos acompaña la licenciada Tania Romero López, directora ejecutiva de Misión Rescate Planeta Tierra México AC, la maestra Leticia Landeros Aguirre, responsable de Educación en Valores y para la Ciudadanía del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, y la maestra en Ciencias Gloria Canedo Castro, especialista en formación cívica y ética. Ahora ustedes, chavos, si mañana hubiera elecciones y pudieran votar, ¿lo harían? ¿Por qué? ¿Sandra?
Bueno, yo creo que sí votaría porque creo que es importante que todos votemos para poder elegir a quienes nos va a representar, y pues para así, yo creo que cada uno de nosotros hacemos la diferencia y y pues si no vota uno, pues ya luego los demás dicen, no, es que yo tampoco quiero votar y, o sea, por los candidatos o porque no les gusta o X. Bueno, yo también estoy en acuerdo con ella, porque si una persona no vota, puede ser una diferencia de a quien elijamos. Pero yo digo que el votar es algo importante porque así es el futuro de una sociedad y es podría llevar la coordinación de eso para que no se salga de límite esa sociedad. Bueno, yo si tendría que votar mañana, no lo haría, la verdad, porque no estoy de acuerdo con ningún candidato político, no me agradan sus propuestas. Y bueno, pienso que para que las personas puedan votar en general, no solamente adolescentes, toda clase de personas, tienen que informarse, no dejarse llevar por los, no sé, comerciales, por los medios, no sé, los medios influyen mucho. Tendrías que investigar más acerca de ese candidato, sus propuestas, qué tan verídicas pueden ser, porque a lo mejor está diciendo algo que no, pues sí, que no va a poder lograr en el país. Muchas gracias por sus opiniones. Esta pregunta es para los especialistas. ¿Por qué son importantes las elecciones? En el sentido de las elecciones para un sistema político democrático, pues son muy importantes. Es como el no participar, es como autocensurarte, no dar tu opinión hacia eso. La sociedad mexicana realmente ha luchado a lo largo de la historia por ese derecho al voto, por el que lo que yo piense valga lo mismo que el funcionario público. Tú vas a votar y tu voto vale igual, ¿no? El de nosotros todos somos iguales en ese sistema jurídico. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, primero, informarnos, ¿no? Como decía Lalo, ¿qué son las cosas más importantes en el país? Reforma energética, transporte, salud. Ahora, ¿qué propuestas hay? Posteriormente, ¿qué me gusta de esas propuestas? ¿Cuál es la que mejor me conviene? Y finalmente, pues ejercer mi voto y mi derecho y mi obligación de elegir, que es lo más importante, pensar en el país que queremos, qué es lo que nos gustaría, porque en las elecciones pues se define el rumbo del país, del México que nosotros queremos. Muchas gracias. Maestra Leticia, ¿usted qué opina? La idea de las elecciones tendríamos que pensarla en un marco un poco más amplio, que tiene que ver con algo que ya han estudiado quienes nos están viendo y que es la democracia. En una democracia, el poder debe estar al servicio de los intereses del pueblo, de los intereses de la sociedad. Y en un entorno democrático, sí importa cómo llegamos al poder y qué hacemos con el poder. No da lo mismo una forma de llegar al poder que otra manera de llegar. Entonces, por eso se instalan ciertos mecanismos o ciertos procedimientos para tomar esa autoridad y poder ejercer poder ante la sociedad. Por eso tenemos elecciones, es uno de los mecanismos de la democracia. Si ven, vamos a ver más adelante que no es lo mismo elecciones que democracia, pero sí es un pedacito, una de las vías de la democracia y nos ayuda a varias cosas. Si bien estoy totalmente de acuerdo con estos comentarios que ustedes hicieron, pero nos ayuda, por ejemplo, a participar como ciudadanos en la elección de quienes nos van a gobernar. Nos ayuda también a tener criterios que no estén basados en la violencia. Las elecciones también son una vía legítima de alcanzar el poder sin violencia, son una opción no violenta para lograr el poder público. Este ejercicio de elegir a tus representantes implica una responsabilidad no solo en los órganos oficiales, sino también a nivel de la vida cotidiana, de los grupos de pares al interior de la escuela. Ustedes, por ejemplo, si eligen representantes estudiantiles, y bueno, todo esto, como ya decían algunas de mis compañeras, para acceder al poder, pero ojo, cuando ustedes eligen un representante tienen que tener claro que están eligiendo eso, ni un rey, ni un amo, ni un jefe, sino alguien que los va a representar y que les tiene que rendir cuentas. Entonces la misma ley lo plantea que hay que elegir, pero también hay que exigir una rendición de cuentas, un trabajo honesto, para que no se queden con todo el dinero, como ya decía muy bien su compañera, para que hagan un trabajo honesto y para que por lo menos cumplan las promesas que hicieron. Entonces, en esa lógica, yo los invito más bien a la reflexión. Muchas gracias. Ahora veamos la siguiente cápsula.
Aunque en todos los periodos de la historia han existido dentro de los estados grupos de personas que se diferencian por concebir diferentes proyectos de nación, los partidos políticos surgen en Gran Bretaña, tras la reforma electoral y parlamentaria de la década de los 80 del siglo XIX. Los grupos contrarios, conocidos hasta entonces como Whigs y Tories, modernizaron su organización y se convirtieron en los partidos liberal y conservador. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando estas asociaciones se consolidaron como un instrumento de organización política y de comunicación entre gobernantes y gobernados. Luego de grandes debates comenzó su reconocimiento jurídico en el mundo entero. Esta pregunta es para nuestros jóvenes invitados. ¿Cuál consideras que es la función de los partidos políticos? Bueno, yo creo que la función que tienen los partidos políticos, primeramente, es darnos alternativas que nos convenzan a nosotros como ciudadanos para votar por ellos. La principal función que tienen los partidos políticos es ver por el bien del país y así de esa manera buscar el progreso y una mejor solución y que las personas tengan una mejor calidad de vida. Esto es para nuestros especialistas. ¿Qué son los partidos políticos y qué función cumplen? Leticia. Bueno, los partidos políticos son formas de organizarse de los ciudadanos para acceder al poder público, al poder político, como decían por acá. Es decir, mediante ellos los ciudadanos podemos llegar a ocupar un puesto público. No podemos de manera directa, sin embargo, sí formando grupo con otras personas que piensan de manera parecida a nosotros, que tienen una idea de país similar a la que nosotros tenemos, y entonces organizarnos, formar, en este caso un partido político, y contender con otros, digamos, competir con otros, para convencer de alguna manera a la mayoría de la ciudadanía de que esa idea que nosotros tenemos de lo que es el país, esas propuestas que nosotros tenemos específicas, son las mejores o son las que coinciden con su idea también, y entonces poder llegar mediante las elecciones al poder político. Entonces los partidos serán una manera que tenemos para poder participar como ciudadanos en el poder. Y también otra idea importante es que representan la diversidad de la sociedad. Maestra Gloria, ¿usted qué opina sobre esto? Sí, bueno, yo quiero fortalecer una idea que ya planteaba la maestra Leti. En nuestra Constitución plantea que para acceder a los cargos de elección popular la única vía es mediante los partidos políticos. Entonces, bueno, eso nos hace que de pronto los partidos políticos sean como agencia de colocaciones. Y los ciudadanos tenemos que estar muy vigilantes para que esto no siga sucediendo. Muchas gracias. Maestra Leticia, ¿le gustaría añadir algo? Bueno, hay normas, ustedes habrán oído del COFIPE, que en tiempo de elecciones suena mucho, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es una gran norma que define con mucho detalle cómo se van a llevar a cabo las elecciones, qué son los partidos políticos, cómo se tienen que conformar, qué reglas tienen que seguir, cuáles son las vías de sanción de estos partidos políticos. En general, tiene un gran contenido, digamos. Entonces, hay instituciones, hay procedimientos y también el papel de la ciudadanía es fundamental, como dice Gloria. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestros especialistas, a los jóvenes y a todos ustedes por su atención. Como se pudieron dar cuenta, lograr la democracia es posible con participación ciudadana. Es decir, cuando las personas ejercen libremente su derecho al voto en un ambiente de paz, libertad, responsabilidad, solidaridad, colaboración e igualdad. Es muy conveniente también conocer las necesidades del país y poner atención en quienes quieren gobernar para que sus propuestas estén siempre al servicio de los intereses ciudadanos. No olviden que la vía para llegar a ser gobernante es a través de las leyes y la decisión ciudadana. Y lo mismo para resolver los conflictos sociales. La participación y la legalidad son muy valiosas para vivir en sociedad. Observen el próximo video para corroborar la relevancia de esto último. Oye, entonces para la tarea sobre las leyes de la Organización Sociopolítica de México, me toca revisar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México. ¿Y tú qué piensas hacer? Pues yo estoy
estudiando la Constitución Política del Estado de Oaxaca. La verdad me interesa muchísimo saber cómo es que los municipios oaxaqueños trabajan y la función del síndico. ¿Del qué? Del síndico. Al interior de una sociedad, las leyes tienen una gran importancia para la convivencia y los derechos de la población. De acuerdo con la Real Academia Española, una ley es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entre sus objetivos está el limitar el libre albedrío de los seres humanos que viven dentro de una sociedad. De modo que las leyes son las que determinan los derechos y las obligaciones que todos debemos cumplir y que corresponde a las autoridades hacer valer. Para que todo esto sea posible, se requiere de la existencia de diversos órganos que se encargan de elaborar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las leyes. En México tenemos un régimen republicano porque el jefe de Estado no es un monarca, sino un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de elección y está sometido al escrutinio público. También existen otros elementos fundamentales para el funcionamiento de una república. Tal es el caso de la división de poderes. El Poder Ejecutivo Federal tiene la misión de velar por la aplicación de las leyes y lo representa el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Poder Ejecutivo Estatal tiene también la misión de velar por la aplicación de las leyes estatales y lo personifica el gobernador de cada estado. El Poder Legislativo se encarga de hacer las leyes. Está integrado por la Cámara de Diputados y Senadores. Por último, el Poder Judicial es el órgano responsable de impartir justicia y vigilar que se cumplan las citadas leyes. En nuestro país contamos con leyes federales y estatales. Las federales son aplicadas en todo el país y las estatales rigen solo el estado que las emitió. Por su parte, las constituciones estatales integran las leyes propias de cada estado y básicamente retoman lo establecido en la Carta Magna. Por ejemplo, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por tanto, en el estado de Querétaro, se promulgó y entró en vigor la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a partir del año 2012. En general, las leyes contienen puntos fundamentales para cada sociedad. En México, por ejemplo, nuestra Carta Magna señala las 3 características que debe cumplir el gobierno. Ser democrático, porque debe ser electo por el mismo pueblo. Ser representativo, porque cada segmento de la sociedad elige a los funcionarios gubernamentales que lo van a representar. Y ser federal, en tanto que está formado por todos los estados que integran la República. La convivencia armónica de toda sociedad está regulada por leyes que ponen de manifiesto valores como la libertad, justicia y tolerancia. Esto, aunado a un verdadero aprecio por la legalidad, tanto por el pueblo como el gobierno, hace posible que las relaciones entre las personas, los grupos y las instituciones se den de manera pacífica y eficiente. Así, la existencia de las leyes y su respeto son condiciones para la convivencia y la justicia. Y es nuestra obligación conocerlas. Bueno, ¿y qué es eso de síndico? Mira, pues aquí dice que el síndico es el encargado de defender y de vigilar los intereses municipales, así como también de representar jurídicamente al ayuntamiento. Wow, a ver, préstame ese documento. No sabía que... ¿Y tú, qué has leído de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Conoces las leyes que te rigen? Con esta información, confirmamos que la democracia brinda a las y los ciudadanos de una nación la oportunidad de elegir voluntariamente a sus gobernantes mediante el principio de las mayorías, el respeto a las leyes y la protección de los derechos humanos. Ha llegado el momento de recomendar una lectura. Sabemos de sus habilidades para encontrar información valiosa e interesante en Internet. Por eso les invitamos a que amplíen sus conocimientos en este tema, visitando la página en línea del Instituto Nacional Electoral, en donde encontrarán un libro creado especialmente para ustedes que lleva el nombre de El voto, herramienta de la vida democrática.
de José Luis Gutiérrez Espíndola. La dirección electrónica está en la pantalla. Recuerden siempre registrar sus vivencias y descubrimientos en la carpeta de experiencias para tener control sobre sus avances y que los puedan compartir cuando estén de vuelta en las aulas. Y mientras eso sucede, procuren en la medida de sus posibilidades enriquecer el tema que vimos con la opinión y comentarios de sus seres queridos allá en casa. Aprovechen esta cercanía para practicar la paciencia, el trabajo colaborativo y el diálogo. Y sobre todo, cuiden su salud y la de sus familias. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero recuerden que tendremos en breve una nueva cita con la programación de Aprende en Casa. Sigan en sintonía. ¡Hasta pronto!